Buenas tardes, nos vamos a preparar para celebrar esta Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Vamos a rezar especialmente por el Papa. Vamos a rezar por la paz en el mundo, por nuestra patria. Vamos a rezar por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente por Ricardo, por Tini, por don Pablo, por Mati, por Ceci, por Patricia, por Nelson, Marcela, Fernando, Pedro, Jorge, Carlos, Giovanni, Blas, Sofía, Fernando, Micaela, Gisela, por la salud de Pili, de José Alberto. Vamos a rezar por todos nuestros hermanos difuntos. Vamos a rezar especialmente por Susana Alier Atucha. Vamos a rezar por el eterno descanso de Isabel, de Héctor, de Matilde, de Carlos y de Mónica. El Señor dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, Rey de los Apóstoles, esté con cada uno de ustedes, con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todas nuestras faltas. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios, que es un Padre bueno, que Él tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Recemos. Dios Todopoderoso, te pedimos que ninguna tribulación nos perturbe, ya que nos has edificado sobre la piedra de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigos de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y usted les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar a Pedro, columna de la Iglesia, junto con Pablo, los dos, como muy bien lo define la Iglesia, insignes apóstoles de Jesucristo, nos enseña esta, por un lado, elección por parte de Jesús, que ve a través de la revelación que hace, la revelación inspirada en el Espíritu Santo, aquel al Padre también ha elegido para ser la piedra, ser la piedra donde se edifica la iglesia de Cristo. Y es interesante que haya elegido a este hombre, porque nos alienta a todos nosotros a darnos cuenta de que no eligió ni al más santo, ni eligió al más erudito, ni al más, sino que eligió una persona ruda, una persona que tenía muchas limitaciones, porque no era una persona formada o religiosa, sino que era una persona, un pescador. Y además Pedro tiene un montón de debilidades y los evangelios la narran, la ponen de manifiesto. Cuando Jesús lo invita a navegar mar adentro, habrá pensado, cuando le dice: hemos pescado toda la noche y no sacamos nada, ¿no? Como diciendo, vos sabrás mucho de bla bla, pero de pesca soy yo el que sabe. Hoy no se pesca. Pero como lo decís vos, y creo que ahí quiso jugar con poner en evidencia a Cristo, si realmente era el que decía ser. Y cuando ocurre esa pesca milagrosa, Pedro, que es vencido en su fortaleza: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Se da cuenta que ahí hay alguien que lo supera, y por eso lo sigue a Cristo, porque Pedro fue vencido en su propio orgullo. Y varias veces el Señor los tiene que acomodar a los discípulos, incluso a Pedro, con el orgullo, ¿no? Porque se pelean por los puestos, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente lo hace pasar por la triple negación. Pedro tenía que aprender a ser humilde. Pedro tenía que aprender, si tenía que conducir a la iglesia, a ser una persona capaz de haber experimentado la debilidad para poder compadecerse de sus hermanos. Porque si uno nunca pecó, es muy difícil realmente ser misericordioso con los demás.
El que es terriblemente santo y justo es terriblemente estricto con el prójimo. En cambio, el pecador es mucho más misericordioso con el prójimo. Y por eso Cristo elige a Pedro, porque Pedro va a ser capaz de tener compasión de sus hermanos, va a ser capaz de poder tener misericordia. Y de hecho, en la carta que leímos hoy de Pedro, este pedazo, ¿qué exhorta? ¿Qué pide a los presbíteros, a los otros ancianos? Porque presbítero significa anciano. Yo, presbítero como ellos, les digo, apacienten el rebaño de Dios, velen por él espontáneamente como Dios lo quiere, no con interés mezquino, no pretendiendo dominar, siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y entonces cuando llegue Cristo, el jefe de los pastores, el único pastor, porque en realidad Cristo es el único pastor, recibirán la corona imperecedera de gloria. Pero exhorta a eso, exhorta a ser humilde. Cuanto más cargo tenés, más humilde tenés que ser. Va a ser que sea cuanto más arriba, más pisoteas a los demás, más pretencioso, más dominador, ¿no? Y por eso, para todos los que tenemos una función dentro de la Iglesia, desde las parroquias, los obispados o aún mismo el cargo de la Iglesia, tiene que ser cuanto más arriba, más humilde, porque eso es justamente lo que hoy la carta de Pedro nos invita a reflexionar. Tratar de apacentar a los hermanos con abnegación, no por interés mezquino, no forzadamente, sino con gusto, espontáneamente, no pretendiendo dominar, sino siendo de corazón ejemplo. Entonces le pedimos primera cosa a esto, que nos ayude a nosotros a tratar de ser ejemplo para los hermanos, no dominadores o creernos los jefes o los dueños o lo que sea. El salmo que leímos, famoso salmo El Señor mi pastor, donde el salmista remarca que el único pastor es Dios. Y por eso nada me falta. Nada me falta porque Dios es mi pastor. Y aunque me falta algo, dice, Él me cuida, me guía, me sostiene, es mi bastón. Y si voy por una oscura quebrada, si voy por un camino difícil, no tengo miedo porque Él está conmigo. Entonces, ahí nos damos cuenta que el único pastor es Dios, el único que realmente nos puede ayudar en las situaciones difíciles de la vida es Dios, nada más. Los hermanos hacen lo que pueden buenamente, el que tiene interés buenamente, pero el único que puede realmente sostenernos en los momentos de dolor y en los momentos difíciles es nuestro único pastor, que es Jesucristo. Y fíjense que apunta de un modo particular este salmo al final de su existencia, porque en definitiva dice, lo que está esperando, como la bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, ¿qué espero? Habitar en tu casa, Señor, por muy largo tiempo, significa eternamente. Que está esperando la vida eterna también el salmista. Por eso este pastor, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, nos quiere guiar a la vida eterna. Lo mismo que terminaba diciendo la carta de Pedro, recibirá la corona imperecedera de gloria. ¿Cuál es? La vida eterna. El Evangelio, donde aparece por así esta declaración de Pedro, fíjense que tiene, por un lado, la pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Es la pregunta fundamental que uno tiene que hacerse todos los días, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién soy para ustedes? No vale copiar la respuesta de Pedro, ya la dijo Pedro. Pero ¿quién es realmente Cristo para nosotros, para nuestra vida? Porque a partir de ahí es como uno vive. Si Cristo es realmente importante, entonces tiene que ocupar un lugar importante y uno tiene que darle importancia a aquello que Cristo nos transmite. Si Cristo, o sea, con la obra que uno hace, ahí se demuestra qué lugar ocupa Cristo. ¿Viste? Vamos a ser sinceros, no hay mucho chamullo acá, porque como decir Dios es importante, Cristo es importante, pero después resulta que en la realidad cotidiana no ocupa ningún
ningún lugar o ocupa uno de los lugares últimos. ¿Quién es Cristo para nosotros? Fíjense que así como el Padre, a través del Espíritu Santo, le reveló a Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, también a nosotros, cuando uno lo pide, Dios se nos revela, nos envía el Espíritu Santo. Por eso Cristo, cuando nos enseña a pedir, ¿qué dice? Pidan el Espíritu Santo. ¿Cuánto más les dará el Padre el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan?, dice. Por eso también nosotros tenemos que pedir que nos inspire siempre su acción en nosotros. Pero quería remarcar algo que nos decía nuestro profesor de Biblia, que cuando hablan del tema del sucesor de Pedro, bla, 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 los biblistas decían que este poder, por llamar así, dar las llaves, es solamente a Pedro, porque no dice a vos, Pedro, y a tus sucesores. A vos, Pedro, es Pedro. Porque es Pedro aquel que se transformó en columna de la iglesia. Y es Pedro, o sobre Pedro se sostiene la iglesia, no sobre los papas, porque los papas han sido de todo tipo a lo largo de la historia. Ha habido papas santos, muy buenos, y papas muy desastrosos, pero muy desastrosos. Es decir, la iglesia no puede sostenerse en una persona que está sujeta a la debilidad igual que cualquier otra. Pedro también, pero Pedro fue elegido, y Pedro sí, fue aquel que dio la vida por Cristo, aquel que fue elegido por Cristo, y por eso nosotros nos sostenemos desde la columna de Pedro, de Pablo y de los apóstoles, las 12 columnas. Y por eso, obviamente, pedimos por el Papa, pero pedimos por el Papa para que se asemeje cada vez más a las actitudes que ha tenido Pedro, en bondad, en sabiduría, en humildad, porque esto es lo que, en definitiva, cuando pedimos a Dios por el Papa, es lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que sea ejemplo para sus hermanos, alguien que sea ejemplo, además por el lugar que ocupa, donde es visible para toda la iglesia, que realmente dé el testimonio que tiene que dar de humildad, de sabiduría, de cercanía, de abnegación y sobre todo, repito, de humildad. Por eso pidámosle a Pedro que también nos conceda a nosotros, de acuerdo a cada uno, a nuestra función, tratar de vivir el grado más alto de santidad, que se traduce en el grado más alto de la humildad. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan que ahora te ofrecemos, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, el cual se convertirá para nosotros en pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino que ahora te ofrecemos, fruto de la vid del trabajo del hombre, el cual se convertirá para nosotros en bebida espiritual. Bendito seas por siempre, Señor. Y ahora vamos a rezar para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, acepta con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol San Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Por eso levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles, arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este Jesús es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge Lugones, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Susana, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesús, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, los apóstoles, el apóstol San Pedro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación. Mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras debilidades, sino mira más bien la fe de toda tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes, con tu espíritu. Nos damos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que estamos invitados a compartir su banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recemos esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me apartes de ti. Amén. Pedro dijo a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nos encomendamos a nuestra Mami del Cielo, a nuestro querido San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. Recemos. Dios y Padre nuestro, que en la celebración del apóstol San Pedro nos alimentaste con el cuerpo y la sangre de Cristo. Haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Cada bendición vamos a responder con un fuerte amén. Dios Todopoderoso, que nos consolidó por el testimonio de San Pedro y nos estableció en la sólida fe de la Iglesia, nos bendiga. Amén. A nosotros que fuimos instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo, nos conceda ganar a nuestros hermanos para Cristo. Amén. Pedro por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Que descienda sobre todos nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de haber celebrado a Jesús en esta fiesta de la Cátedra de Pedro, continuemos el día con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Mañana, Dios mediante, vamos a celebrar la memoria obligatoria de San Policarpo, que algunos dicen que era discípulo de Pedro, obispo y mártir. Así que mañana celebremos el martirio de San Policarpo. Y agradecer a los hermanos que colaboran con la parroquia a través de transferencias y donaciones. Muchísimas gracias por la ayuda. Hasta mañana, si Dios quiere.